Hola, sean todos bienvenidos. En el edificio del hospital de la ciudad, junto a la morgue, estacionaba un lujoso vehículo extranjero del que emergió un hombre joven e imponente. Todo indicaba que estaba allí debido a una tragedia, ya que llevaba ropa de luto. Sus ojos, posiblemente enrojecidos por las lágrimas, estaban ocultos detrás de gafas de sol y sus pasos denotaban profunda aflicción. Era comprensible, tal vez, si estuviera enterrando a un abuelo o abuela, pero ¿y si estuviera enterrando a alguien de una edad tan temprana como la suya? Podría ser su esposa o incluso un niño. Algunos transeúntes, con simpatía, podrían pensar, los afluentes también experimentan tristezas. Y estarían en lo correcto. Marcelo estaba allí para recibir el cuerpo de su prometida, Silvia, que había fallecido repentinamente, de una causa completamente desconocida. No era sorpresa que estuviera sumido en la aflicción. Ni siquiera él mismo podía creer en la repentina partida de su amada, casi en vísperas de la boda. Pasó por el proceso de identificación del cuerpo y respondió a las preguntas del investigador, quien intentaba comprender lo que podría haber sucedido con una joven vibrante y feliz. Sin embargo, en medio de la angustia, sus lágrimas casi le impedían hablar. «Esto simplemente no puede ser real», murmuró. «La vimos ayer, todo estaba bien. No se quejaba de nada, solo de estar cansada, pero últimamente estaba excepcionalmente fatigada. Incluso había programado una cita médica, pero prometió ir después de la boda. ¿Depresión o pensamientos suicidas? No, nada de eso». El investigador continuó interrogando. «Éramos tan felices, muy felices. ¿Qué haremos ahora?» Para Marcelo, la causa de la muerte de Silvia ya no importaba, porque nada podía deshacer la tragedia. Tal vez ella tenía enemigos, lamentó el novio inconsolable. Después de todo, Silvia era una joven adinerada, heredera de una gran fortuna y dueña de una empresa. ¿Cómo podría tener enemigos? Además, no faltaba nada en términos de dinero o bienes de valor, todo estaba en orden, excepto por su ausencia. Marcelo, incapaz de soportar la situación, rompió en lágrimas. El investigador se dio cuenta de que sería cruel seguir interrogando al hombre inconsolable y le permitió marcharse. El caso podría considerarse cerrado, la joven simplemente había fallecido de un paro cardíaco. Una tristeza, pero sucede. Marcelo se dirigió a la morgue, donde, en ese momento, no había nadie, excepto un conserje de aspecto rudo cuyo rostro evidenciaba un pasado marcado por penas en una colonia penal. Cualquier duda sobre su historia habría sido disipada por los tatuajes en sus manos y pecho. No sorprendería a nadie que un hombre con un pasado tan turbulento no rechazara un trabajo como ese. Después de saludar al conserje y darse cuenta de que estaban solos en la sala, Marcelo dejó de lado cualquier apariencia de aflicción y adoptó una postura de hombre de negocios. «¿Dónde está el responsable?», preguntó ansiosamente. «¿Dónde está ella? ¿Ya preparó el cuerpo de mi prometida?». El conserje rió. «No, no te preocupes. Él ya hizo el trabajo. Arreglé todo con él. Todo está según lo acordado. Puedes llevar a tu prometida al registro civil o al cementerio». «Viniste solo, ¿verdad?». «Por supuesto, vine solo». «¿Con quién más?». «Entiérrela sin muchas despedidas, sin familiares. Que los amigos y conocidos la recuerden como quieran. No quiero preguntas innecesarias». «Pero espera, ¿qué quieres decir con enterrar?». El hombre se puso nervioso. «Necesitamos enterrarla nosotros mismos. No seré yo quien haga eso». El conserje lo tranquilizó. «Tienes tu propio personal aquí. Hagan lo que se debe hacer. Ya compré el lugar de sepultura. La fosa está lista, solo necesitan poner el ataúd y enterrarlo. Sabemos lo que estamos haciendo,
pero necesitas pagar un extra, tanto por el trabajo como por el silencio. Ah, chupasangre, pagaré el extra. ¿Dónde más iría? Hazlo rápidamente, sin muchas preguntas, ¿de acuerdo? Y luego, toma una foto de la tumba y la lápida, y envíamela. Te despedirás y te irás. Ustedes son los duros en esta situación, pero no puedo ni siquiera mirar a estos cadáveres. Así que, depende de ustedes. Acuerdo cerrado. Hicimos un buen trabajo y así resolvimos el caso. Lo que no sabían era que la difunta, que ya había sido colocada en el ataúd, recuperó la conciencia. Empezó a sentir y oír cosas mientras la preparaban para el funeral, pero era imposible decir que había recuperado completamente la conciencia. Escuchaba y entendía todo, pero no podía mover un dedo, hacer un sonido o incluso respirar profundamente. Silvia recordaba cómo la habían acostado con manos impersonales y no entendía lo que estaba sucediendo. Ahora, inmovilizada debido a los efectos de las drogas con las que Marcelo la envenenó, no quedaba duda de que él era el responsable. No había nadie más involucrado. Pero, comprensiblemente, todo esto se desarrollaba por dinero. En ese momento en que él mismo ofreció una despedida de soltero amable y servicial, el vino blanco, que parecía tener un sabor extraño para ella, quedó marcado. Marcelo insistió en que bebiera todo el cáliz, afirmando que era el mejor vino y que había pagado una fortuna por él. Bébelo de un trago, luego sentirás un regusto maravilloso, le dijo. Y lo sintió, pero no de inmediato. Tan pronto como Marcelo se fue, Silvia recordó claramente, pero no podía entender por qué él la miró de manera tan extraña. Fue después de su partida que una terrible debilidad y entumecimiento en las manos y los pies comenzaron a afectarla. ¿Qué habría puesto en la copa? ¿Pastillas para dormir? ¿Algún medicamento? Y lo más importante, ¿qué le pasaría ahora? Tenía la sensación de estar al borde de ser enterrada. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? No podía permitir que eso sucediera. Tenía que hacer todo lo posible para que la gente supiera que estaba viva, al menos los sepultureros, para evitar que la enterraran viva. Mientras estos pensamientos tumultuaban en la mente de la joven, el conserje buscaba a alguien para llevar a cabo el entierro. El hospital estaba ubicado en las afueras de la ciudad, con el cementerio justo detrás. Los difuntos eran llevados a la tumba elegida, ya sea por familiares o transportados en camillas por el personal. En este caso, no había nadie disponible. Pedro, ¿dónde estás? Lleva a Rodrigo contigo y ve a trabajar. Tenemos que hacer el entierro aquí, exclamó el conserje. Sin embargo, Rodrigo no estaba disponible para trabajar ese día, ya que estaba ausente disfrutando de un breve periodo de descanso. ¿Cómo esperas que haga esto yo solo?, protestó el joven sepulturero. El conserje explicó, no habrá nadie, ni hombres ni mujeres, entre los familiares. No se trata de un funeral, es un favor. Nadie va a interferir, y el pago será duplicado. Piénsalo. La difunta es joven, la pones en la fosa y la entierras. Solo eso. Y toma una foto de la tumba, te pagaré el triple. Resignado, Pedro aceptó ayudar a poner el cuerpo en la camilla y transportarlo a la tumba. Pedro no tenía planes de convertirse en sepulturero, pero la cuestión financiera pesaba mucho en su decisión. Como estudiante de economía, no elegiría tal profesión, pero tuvo que aceptar el trabajo cuando su madre enfermó gravemente. Ella le suplicó que no abandonara sus estudios, y Pedro, viendo que necesitaba dinero para el tratamiento de su madre, aceptó el empleo. Trabajar como sepulturero le proporcionaba un ingreso considerablemente mayor que el que habría obtenido lavando platos en un restaurante de comida rápida. No le quedaban alternativas, así que se vio obligado a asumir el cargo de sepulturero.
Era un trabajo que definitivamente no estaba destinado a los débiles de corazón, pero Pedro tenía una mente resistente y hacía lo posible por no tomar de manera personal lo que ocurría a su alrededor. Algunos de sus colegas intentaron animarlo, diciendo cosas como: «Oye, Pedro, en nuestro trabajo, sin alcohol, no aguantas mucho tiempo. Vamos a beber juntos». Sin embargo, Pedro rechazó la oferta, lo que le valió el respeto de sus compañeros. ¿Por qué debería beber? Él es un estudiante, se graduará y se convertirá en un hombre de verdad. No hay nada especial en nuestro trabajo. Alguien tiene que enterrar a las personas después de todo. Las personas no deben quedar en medio de la calle, defendieron otros colegas. Aunque el trabajo era realmente agotador, tanto desde el punto de vista físico como mental, y Pedro entendía la necesidad de ello, sentía cierta vergüenza asociada con esta ocupación. Le preocupaba que si alguno de sus conocidos se enteraba, o si su madre lo descubría, causaría vergüenza. Así que no se limitó a vestir el uniforme de trabajo, sino que también intentó cambiar su apariencia de alguna manera. Compró una barba postiza espesa en una tienda de teatro. Salir hacia su arduo trabajo lo entristecía profundamente. Hoy, uno de los empleados estaba ausente y el socio estaba en casa, lo que significaba que tendría que enterrar a la joven solo. En general, era un funeral extraño. Decían que había una joven en el ataúd, pero no había familiares ni conocidos presentes. ¿Cómo entenderlo? Tal vez el difunto era alguien de carácter muy cuestionable que nadie deseaba conocer, o un enfermo cuya muerte todos esperaban. Hacía muchos años o completamente solo, lo que era, sin duda, una situación extraña. Sin embargo, no era responsabilidad de Pedro entender o interferir, y nunca lo sabría. Llevando la camilla hacia la fosa previamente excavada, un logro gracias a su esfuerzo y al de Rodrigo, que habían preparado el lugar anteriormente, Pedro retiró el ataúd con todo cuidado. Realmente no era tan pesado como esperaba, y al colocarlo en el suelo, un crujido procedente del interior llamó su atención. Al parecer, el ataúd era un poco demasiado grande, y la mujer fallecida en su interior se movió ligeramente. ¿Cómo lidiaré con esto solo?, pensó Pedro, un tanto irritado. Sea quien sea, no es una buena idea dejarla así. Mientras tanto, Silvia intentaba, de alguna manera, enviar una señal a quienes estaban a punto de enterrarla viva. Estaba viva, absolutamente viva, pero incapaz de moverse o incluso emitir un sonido. Sus labios, aunque sin vida, podían ser abiertos, y esto le daba esperanzas de que el resto de sus miembros comenzara a responder, siempre y cuando no fuera demasiado tarde. La estaban enterrando ahora. Su cerebro enviaba señales a sus brazos y piernas, pero permanecían inmóviles. Sin embargo, las cosas estaban a punto de cambiar. El ataúd ya estaba en el suelo, aparentemente listo para ser empujado a la fosa. En ese momento, las tablas que debían ser su última morada comenzaron a inclinarse. Su cuerpo se deslizó, inmóvil, sobre ellas, y su nuca golpeó la tapa del ataúd. ¿Qué diablos fue eso?, pensó Silvia. Su garganta parecía despertar, y un gemido ahogado surgió de sus labios sellados. Sin embargo, nadie podría oírla. Había un silencio absoluto, y el hombre que trabajaba afuera estaba ocupado con sus tareas. La tierra y las piedrecitas crujían bajo el fondo del ataúd, y luego, de repente, el ataúd cayó al fondo de la fosa. La cabeza de Silvia saltó debido al movimiento, chocando contra las tablas. Esto la despertó por completo. Su boca finalmente se abrió, y pudo soltar un grito que indicaba que estaba viva. Pedro, al escuchar este grito proveniente del ataúd recién colocado, quedó paralizado de terror. No podía creer que el ataúd fuera la fuente del sonido. Intentó calmarse, ya que un difunto cuya muerte debía haber sido debidamente registrada por los médicos no podía volver a la vida repentinamente. El forense debió haber realizado una autopsia.
Sin embargo, un escalofrío recorrió la espalda de Pedro, y los vellos de su nuca se erizaron. Se sentó en el borde de la tumba, tratando de recuperar el aliento, pero claramente estaba confundido. Por supuesto, solo estoy imaginando cosas, se dijo a sí mismo, tratando de calmarse. Es hora de buscar a un psiquiatra. Mejor enterrar esto y salir de aquí. Y entonces, un segundo gemido, mucho más audible, resonó desde debajo de la tierra. No podía ser ignorado como una alucinación, y Pedro saltó dentro de la fosa, preguntando, ¿estás viva? Estaba tan agitado que sudaba profusamente. No hubo una respuesta inteligible, pero los gemidos eran una respuesta por sí solos. Pedro, con dificultad y arañando las uñas, logró abrir la tapa del ataúd y exclamó al ver a una joven mirándolo con ojos llenos de terror y desesperación. «Dios mío, ¿estás viva?», murmuró Pedro nuevamente, confundido y sin saber qué hacer. Luego sugirió, con un toque de realismo, «Probablemente deberías ir al hospital». ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Necesitamos un médico. En realidad, no tenía idea de qué hacer ni cómo hacerlo, pero intentó lo que parecía más práctico. «Ven, déjame ayudarte a salir». Ofreció agua, susurrando, «Bebe». Cuando salieron del ataúd, Pedro llevaba consigo una botella de agua, sabiendo que beber en el cementerio sería difícil. La joven acercó la botella a sus labios y la bebió ansiosamente, tomando casi la mitad de una sola vez. Pedro retiró la botella, advirtiendo, «Oye, no puedes beber tanto de una vez. ¿Quién te hizo algo tan terrible?». La joven, después de beber el agua, comenzó a recuperarse, pero no se apresuró a responder a las preguntas. Inclinó la cabeza hacia atrás, miró el cielo despejado y, cubriendo sus ojos con la mano, susurró, «¡Ah, qué felicidad!». Luego, dejó caer su cabeza impotente sobre el hombro de Pedro. «Sí, estás viva», asintió Pedro, confundido y sin saber qué hacer. Luego reiteró, «Probablemente deberías ir al hospital». ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Es comprensible que alguien haya intentado matarte, envenenarte, pero no funcionó. Debemos llamar a la policía. La joven, aún débil, susurró, «No quiero ir a ningún lado, ni al hospital ni a la policía. No quiero que sepan que estoy viva». Pedro se dio cuenta de que ella se apoyaba en su hombro, no por afecto, sino por debilidad. Todavía necesitaba atención médica y debería ir a la policía. Pedro realmente quería que el responsable de este intento de asesinato no quedara impune. Preguntó, «¿Le has perdonado?». Su respuesta fue firme, «No. No quiero que escape, y tiene todas las oportunidades de hacerlo». Pedro sugirió, «No tendrá pruebas de que no estás aquí, y podemos proceder con la conciencia tranquila. El médico te examinará, y descubriremos la verdad. Seré testigo y te acompañaré a la policía. Debes ver a un médico». Luego, se dio cuenta de que no estabas bien y, con rapidez, enterró el ataúd vacío. Puso una placa, tomó una fotografía y la envió a su superior como informe del trabajo completado. «Ahora, debemos considerar qué hacer contigo, que has vuelto a la vida». Marcelo, al recibir la foto de la tumba de su prometida, quedó simplemente encantado. Como había planeado meticulosamente todo esto y ejecutado ingeniosamente por este joven loco, inmediatamente creyó en su amor. Parecía que finalmente podía estar tranquilo. Después de todo, ¿qué podría ser mejor que casarse con la heredera de una gran fortuna, especialmente porque era joven y hermosa? No había nada que objetar. Podría casarse con Silvia, tenerla a su lado y disponer de su fortuna, viviendo felices para siempre. Sin embargo, había varios obstáculos por delante. El primero y principal era Bruna. No podía afirmar que realmente la amaba, pero Marcelo estaba fascinado por ella y creía que encontraría la felicidad a su lado. La joven y hermosa Silvia no lo conquistaba de la misma manera.
Bruna era jefa de departamento en una empresa que pertenecía al padre de su difunta prometida y, posteriormente, a ella misma, por supuesto. Su fortuna no se igualaba a la de Silvia, pero las perspectivas eran mucho más atractivas. El dinero, reconoció, era algo bueno, pero estaba destinado a agotarse. Él mismo había sido un joven heredero huérfano y sabía lo rápido que el dinero podía desaparecer. Apenas tuvo tiempo de terminar la escuela secundaria antes de estar prácticamente en la quiebra, vendiendo cualquier cosa que pudiera encontrar. Ahora que era adulto, su adicción no tenía cura y solo empeoraba con la edad. Por lo tanto, el dinero de Silvia seguiría el mismo destino que el dinero de su padre. ¿Y qué le quedaría con una esposa, por más hermosa y cariñosa que fuera, pero sin amor? Ella era el tipo de mujer de la que no podría deshacerse fácilmente. Además, es casi seguro que Silvia comenzaría inmediatamente a tener hijos, lo que representaría una carga adicional garantizada. Sin embargo, con Bruna, la situación sería diferente. Sabía cómo ganar dinero y podría mantenerlo bajo su control. Secretamente, Marcelo soñaba con la idea de caer en sus garras de hierro. Con ella, no se perdería, podría salir adelante y, al mismo tiempo, ella podría rescatarlo del abismo en el que parecía estar cayendo constantemente. Silvia era una persona tierna y respetuosa, que se quejaría y suplicaría. Si tuviera que vivir con una mujer así, estaría ansioso por involucrarse en cualquier cosa para evitar regresar a casa. Fingir estar enamorado era difícil, incluso cuando estaban saliendo. Si fuera posible, preferiría no tener prisa por eliminar a Silvia. Primero casarse y luego tal vez, pero varias circunstancias impedían ese escenario. La primera de ellas era Bruna, que aparentemente estaba enamorada de Marcelo y tenía serios planes para él. Además, Bruna era bastante celosa, y el hecho de que su hombre estuviera involucrado con otra chica no era visto por ella como una gran desventaja. Por el contrario, aprobaba esta aventura, entendiendo su significado. Bruna siempre estaba al tanto de lo que ocurría en sus encuentros, controlando cada situación según su guión. Luego, todo era minuciosamente discutido. Marcelo no veía ninguna razón para sentirse humillado por eso, especialmente porque podía aprovechar la inteligencia y previsión de Bruna. Solía decir: espero que no te sientas ofendida por el hecho de que mantengo esta relación. Puedo asegurarte que no me da el menor placer. Después de tales discusiones, Bruna solía reír y expresar su comprensión: entiendo todo y sé que es por nuestro futuro. Creo que no te gustaría que comenzara un juego así. Espero que, gracias al éxito de nuestra empresa, no tenga que hacerlo. Sin embargo, cuando mencionó que Silvia esperaba casarse pronto, Marcelo se puso sombrío y pensativo. Luego habló de manera inusualmente severa: eso tiene que evitarse, y tampoco me entusiasma. Quiero decir, no quiero eso de ninguna manera. Sin embargo, piensa de otra manera, todo puede lograrse sin necesidad de casarse con Silvia. Así fue como Bruna inició la discusión de un plan para eliminar a la chica. Bruna había estado presionando a Marcelo hacia esta decisión, y él, al principio, quizás horrorizado, pronto reflexionó con bastante calma que la única salida para la situación era la muerte de Silvia. Esta percepción hizo que sus visitas a la chica fueran menos incómodas y no veía un gran pecado en lo que estaba a punto de hacer. Bruna evitaba usar palabras como asesinar o matar con las propias manos, cuchillo o pistola, pero enfatizaba que él no sería culpable. Sugirió que Marcelo fuera a la iglesia y se confesara. Está bien, Bruna, pero ¿cómo podría heredar todo si no soy su legítimo esposo? Marcelo preguntó. Bueno, por lo visto, finalmente has decidido decepcionarme, exclamó Bruna. ¿O deseas casarte tanto con esa mujer? Si es así, no dudes en decírmelo. No tengo nada en contra, solo ten en cuenta que no salgo con hombres casados, son mis principios, dijo Bruna fríamente, sin intentar convencerlo de nada.
No, Bruna, de ninguna manera, murmuró Marcelo. Bien, entonces, ¿de qué estamos hablando? Bruna arqueó una ceja, sorprendida. Sí, estoy hablando de otra cosa, respondió Marcelo. Después de todo, si no estoy casado con ella, ¿cómo diablos heredaría todo? Marcelo realmente no entendía y preguntó, ¿y cuánto tiempo estarías casada con ella para recibir la herencia? 5 o 25 años. Bruna explicó, no sé cuánto tiempo se necesita para heredar una fortuna, pero para estar segura, 1 año es insuficiente. 1 año, dijo Marcelo. Sí, Marcelo, 1 año. Vivirás 1 año con ella, y yo esperaré 1 año como la amante de un hombre casado, encontrándonos en secreto. Ya te expliqué que nada de esto forma parte de mis planes de vida. Y si es así, tendrás que apresurarte y no esperar. Sin mencionar que ir a la cárcel sería un desastre. Imagina cómo los investigadores revisarán todo cuando descubran que una joven recién casada, que dejó una herencia sustancial, murió repentinamente. Escudriñarán cada detalle, y ninguna cantidad de dinero podrá salvarte. Al menos, eso es lo que piensan. Pero, Bruna, ¿cómo vamos a conseguir lo que ella tiene?, preguntó Marcelo. Puedes contar conmigo, Marcelo. Encontraré una manera de resolverlo. No olvides que trabajo con ella y sé un poco más de lo que cualquiera querría creer. Y nadie se interpondrá en mi camino, aseguró Bruna. Así era Bruna. Era capaz de proporcionar todo para que el dinero de Silvia pudiera obtenerse sin complicaciones. Marcelo aún no conocía los detalles de su plan, pero estaba seguro de que podía confiar en su favorita. Lo que no sabía era que Silvia, a quien todos creían muerta, ya estaba sentada en la oficina del investigador, dando su declaración. Antes de que todo se aclarara, la chica se negó rotundamente a regresar a casa, y Pedro se vio obligado a llevarla a su casa, un pequeño apartamento que compartía con su madre, la señora Mariana. Silvia y la señora Mariana terminaron conociéndose y congeniando. La madre de Pedro sentía compasión por la chica que estaba huérfana y en una situación tan terrible, mientras que Silvia encontró una amiga mayor en cuyo hombro podía desahogar su dolor. La madre de Pedro también pensaba que debían descubrir al culpable lo más rápido posible. Los exámenes ya se habían realizado y los médicos habían elaborado un informe sobre lo que le había sucedido a la joven, que ya formaba parte del proceso. Pedro acudió a la comisaría con Silvia como testigo, y en poco tiempo, todos los involucrados en el crimen estaban dando declaraciones, incluyendo el que estaba detenido. Estaba asombrado por la rapidez con la que un negocio tan exitoso se había desmoronado, pero bajo la presión de las abrumadoras pruebas, no tuvo más opción que confesar lo que había hecho. Lo único que mantuvo en secreto fue la implicación de Bruna en el caso. Parte de esto se debía al hecho de que aún la valoraba mucho, pero también había otra razón para su omisión. En primer lugar, Bruna era la única persona cercana a él, ya que no había duda de que todos sus amigos y conocidos lo abandonarían. Además, no tenía familiares dispuestos a apoyarlo, y casi nadie estaría dispuesto a asociarse con él después de las acusaciones en su contra. Sin embargo, en Bruna, encontraba la esperanza de compasión y apoyo durante los largos años de prisión, tal vez incluso después de su liberación. Con ese pensamiento en mente, no mencionó su nombre, dejándola completamente al margen del crimen. A pesar de esto, su enojo hacia Marcelo era indescriptible. Estaba furiosa porque él no la había denunciado, pero entendía que, bajo estas circunstancias, ella también tenía su cuota de culpa. Aparentemente, no había calculado correctamente la dosis. Sin embargo, todavía creía que podía encontrar una forma de salir de esta situación. En primer lugar, esperaba que, después de la muerte de Silvia, pudiera tomar no solo su fortuna, sino también su empresa. Ella ya había gastado una cantidad considerable para aceitar esas ruedas. En segundo lugar, Bruna anhelaba mejorar su vida personal.
ya había superado la marca de los 30 años, y toda mujer sabía que esta era una etapa importante. Fue en este momento que Marcelo entró en su vida, siendo exactamente el esposo que solo podía soñar. Un esposo sumiso y controlable, algo que probablemente toda mujer de negocios con una personalidad fuerte desearía. Hubieran compartido el resto de sus vidas, alma a alma, y él habría permanecido eternamente agradecido. Sin embargo, ¿qué le depara el futuro ahora? Sin esposo, sin dinero y sin compañía. Todo el esfuerzo que había dedicado, y todo esto, ¿por culpa de quién? Por culpa de esa joven insignificante y carente de méritos. Toda su dignidad, al parecer, era simplemente el resultado del privilegio de haber nacido en una cuna de oro, como dicen. Con un padre como el suyo, es fácil conseguir todo en la vida. Mientras tanto, Bruna había ascendido desde los escalones más bajos de la escala social, trabajando incansablemente para lograr sus triunfos. Sin embargo, ahora esta escoria de ser humano ni siquiera podía morir, a pesar de todos los esfuerzos por hacerlo. Pero Bruna no estaba dispuesta a aceptar esta situación. Estaba decidida a vengarse de su rival y hacer que lo perdiera todo. Claro, Silvia no tenía la menor idea de los malévolos planes que Bruna estaba tramando. Silvia se había recuperado por completo de la prueba que había enfrentado. Estaba radiante, feliz de haber escapado de una muerte inminente. No solo había estado en peligro de muerte, sino que también estaba al borde de la tumba. Y ahora, con una segunda oportunidad, estaba ansiosa por saborear cada momento, cada sorbo de agua. Por primera vez, sentía que tenía una familia, compuesta por ella y Pedro. Los dos compartían sus historias y secretos, y esto inevitablemente los acercaba. Cuando descubrió que Pedro estaba estudiando economía, lo convenció de abandonar su desagradable trabajo como sepulturero y unirse a su oficina como un asistente de confianza. Su presencia sería inestimable, especialmente porque había una notoria hostilidad en la oficina que a menudo afectaba su trabajo. Pedro aceptó la oferta con gratitud, ya que el salario era significativamente mejor que lo que ganaría como sepulturero. Además, Silvia le ofreció un generoso adelanto que ayudaría a pagar la cirugía de la señora Mariana. Aunque al principio quería rechazarlo, Silvia explicó que su acción tenía como objetivo beneficiar a la madre de Pedro. Mariana era una persona a la que ella realmente apreciaba y, como no podía ayudarla directamente, lo haría a través de Pedro. Esto no le importaba a él, ya que deseaba profundamente la recuperación de su madre y también anhelaba el éxito en su nuevo trabajo. Pedro comenzó a adentrarse en los detalles del caso con sutileza y discreción, sin llamar la atención de nadie. Nadie allí podría haber sospechado que estaba investigando más a fondo el asunto. Además, la idea de que había encontrado una nueva amiga parecía plausible. Nadie allí podría haber imaginado que entre ellos había algo más que amistad. Afortunadamente, nada terrible sucedería. Si alguien le hubiera informado de que fue contratado por ser un conocido, y también, de cierta manera, un salvador, probablemente habría renunciado de inmediato. Sin embargo, nadie reveló tal información, ya que las personas testificaron su compromiso y dedicación en el trabajo. Pedro fue el primero en descubrir los planes ocultos de Bruna, dándose cuenta de sus intenciones de perjudicar a Silvia y posiblemente dañar los activos de su empresa. Después de hacer este descubrimiento, Pedro decidió desenmascarar a la intrusa. No sorprendería a nadie si los empleados de la empresa ya supieran o, como mínimo, sospecharan de la relación entre Bruna y el exnovio de Silvia. Algunos incluso especularon que eran parientes, pero Pedro discernió que eso no era cierto y que la motivación de Bruna probablemente era más una cuestión de venganza que el dinero de Silvia. Sin rodeos, confrontó a Bruna: sé que tuviste cierta participación con Marcelo y probablemente estabas al tanto de sus planes, tal vez incluso estuviste involucrada en ellos. Tu intento de avergonzarme, de hacer que mi empleadora me despidiera con una multa, y de intentar incriminarme si hablo demasiado, también puedo encontrar argumentos en tu contra.
Frente a la inútil y desamparada amenaza de Pedro, Bruna solo sonrió y asintió. Está bien, me calmaré. No diré nada a nadie, y entiendo que será imposible probar cualquier cosa, a menos que tu amante decida hablar de ello, lo que probablemente no sucederá. Después de todo, todavía tengo algunos planes reservados para ti. Solo debes saber que tu culpabilidad en el intento de asesinato ya se ha aclarado, y puedes convivir con eso el tiempo que desees. Viviré con ello, observaré cómo sigues adelante, respondió Bruna irritada. Sin embargo, Pedro apenas escuchó esa acusación furiosa y simplemente se dio la vuelta, saliendo de la habitación. Bruna fue despedida sin mucho escándalo, pero su reputación quedó manchada durante mucho tiempo, tal vez de manera permanente. El puesto que se le había prometido a Bruna se le ofreció a Pedro, aunque asumir la jefatura del departamento requería que completara sus estudios. Sin embargo, esto no le preocupaba, ya que estaba feliz junto a Silvia y planeaban casarse tan pronto como terminara la universidad. Además, su madre se estaba recuperando rápidamente después de la cirugía, lo que significaba que las cosas iban muy bien, considerando el terrible shock que habían experimentado. El futuro prometía solo felicidad. Por otro lado, Marcelo no estaba en una situación favorable. Fue condenado y enviado a prisión, donde tendría que cumplir una larga pena. Tanto Silvia como la perspicaz y emprendedora Bruna habían malinterpretado sus intenciones. No cometió el terrible crimen por amor, sus planes eran mucho más egoístas. Era un jugador empedernido, pero también notoriamente desafortunado, perdiendo casi siempre. Inicialmente, intentó mejorar su situación con la ayuda de Bruna, pero pronto se dio cuenta de que casi nada saldría bien con esa mujer experimentada. Así que cambió su enfoque hacia la joven, segura y mucho más rica Silvia. Al final, todo conspiró a su favor, poniéndolo literalmente a un paso de cumplir todos sus sueños y lo más importante, de deshacerse de sus deudas. Sin embargo, lamentó no haber utilizado un veneno más letal y dado más de él a ella. Pero ahora, en prisión, para ser sincero, sentía un cierto alivio. Era malo, por supuesto, pero, por otro lado, estaba protegido, al menos temporalmente, de los implacables acreedores que no perdonaban las deudas. La prisión, aunque no era un entorno completamente desconocido, resultó ser un lugar donde los mismos acreedores persistentes mantenían sus conexiones. Parecían tener tentáculos en todos los ámbitos, incluido el submundo del crimen. Después de su juicio y su llegada a prisión, Marcelo recibió la visita de un hombre amenazante y sombrío que anunció que la deuda ahora era su responsabilidad. La suma adeudada se había duplicado, y Marcelo se sintió profundamente irritado por tal afirmación, hasta el punto de ofrecer una cantidad considerable de dinero que había traído consigo. Sin embargo, el visitante lo despidió con frialdad y lo advirtió que pagara. De lo contrario, su vida en prisión sería una pesadilla. Sintiéndose acorralado, al día siguiente, Marcelo elaboró un plan. Se acercó al hombre y declaró que no tenía dinero y que no sería capaz de conseguirlo. El visitante simplemente respondió que si no pagaba, su vida en la prisión estaría llena de desgracias. Frustrado, Marcelo sugirió una alternativa. Reveló la dirección de la casa de Silvia, donde habría una gran cantidad de dinero y objetos de valor. Detalló un plan para que los criminales pudieran invadir la residencia y tomar lo que quisieran. Les deseó suerte en la empresa, añadiendo que no tenía otros planes y no sabía cómo obtener dinero de otra manera. La información proporcionada por Marcelo se transmitió a los cómplices que aún estaban en libertad. Entraron en la casa de Silvia, pero, como en el pasado, sus planes se frustraron, principalmente debido a Pedro, que había dejado su trabajo de sepulturero. Aunque los criminales lograron robar algunos objetos, los artículos de mayor valor permanecieron intactos en la casa. Sin embargo, Pedro resultó gravemente herido durante el intento de invasión. Fue baleado y necesitó tratamiento hospitalario y una transfusión de sangre.
Silvia estaba profundamente preocupada por la salud de Pedro, ya que su grupo sanguíneo era raro. Lamentablemente, no tenemos un donante disponible en este momento, pero el tiempo se agota. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para salvar a este hombre, lamentó la joven. Sin embargo, antes de tomar cualquier medida, era necesario realizar un examen al posible donante para evaluar si su aportación sanguínea sería beneficiosa. El médico a cargo del examen hizo un gesto de desaliento y exclamó: «¡Ah, Dios mío! ¿Cómo puedes donar sangre cuando estás embarazada?». Silvia se sorprendió con la noticia y respondió, perpleja: «¿Qué?». «Sí, es muy simple, estoy en el 6º mes de embarazo». Seguramente, si verificara las fechas con precisión, se daría cuenta de que estaba embarazada de aproximadamente 6 meses. El médico lo confirmó, señalando: «Puedes mirarte en el espejo». Silvia dirigió su mirada a su propio vientre y constató que el médico tenía razón. Su barriga, aunque no estaba excesivamente abultada, tampoco se parecía a la de siempre. Comparó otros signos y fechas, llegando a la conclusión de que Marcelo no se había alejado por completo de su vida. Estaba embarazada de él. Sin embargo, en ese momento, el enfoque principal era salvar la vida de Pedro. Silvia se esforzó por encontrar donantes de sangre, y Pedro se recuperó rápidamente. Estaba verdaderamente feliz por su estado de salud, pero también preocupada por la perspectiva de encontrarse con el hombre a quien llegó a amar. Esperaba que algo mejor surgiera en el futuro. Pronto sería madre, y el hijo que llevaba era fruto del hombre que casi la había asesinado. Su vida estaba llena de complejidades e incertidumbres. Con cada día que pasaba, el embarazo de Silvia se volvía más evidente, como si el bebé, que había permanecido oculto, finalmente decidiera mostrarse al mundo. Esta revelación de su estado de salud era un hecho notorio, pero a Silvia no le importaba la opinión de los demás. Su mundo se había visto sacudido por una serie de eventos recientes, y su estado de embarazo era solo otro aspecto que debía asimilar. Sin embargo, no tenía el coraje de entrar en la habitación de Pedro, cuyo amor no había correspondido, a pesar de saber que el bebé que llevaba no era suyo. Su madre, por otro lado, estaba ansiosa por visitar a su hijo en el hospital y descubrir lo que le había sucedido, ya que nadie le había proporcionado detalles sobre su estado durante su periodo crítico. Solo cuando las noticias de su mejoría se difundieron, finalmente se le permitió a la señora Mariana visitarlo. La señora Mariana llegó al hospital y, ansiosa, entró en la habitación donde su hijo estaba internado. Corrió hacia él, preocupada y confundida. «Hijo, ¿qué pasó? ¿Estás vivo? ¿Estás bien? ¿Cómo ocurrió esto?», preguntó, buscando respuestas inmediatas. Pedro la tranquilizó, sonriendo levemente, y explicó: «Tranquila, mamá, hubo un pequeño accidente, por así decirlo. Pero como puedes ver, estoy sano y salvo. No necesitas preocuparte. Dime, ¿viste a Silvia? Por alguna razón, no vino a visitarme». La madre, aún preocupada, preguntó: «¿Está bien, hijo?». «No lo sé. Espero que sí. Estaba contigo cuando ocurrió el accidente, al menos eso creía. Probablemente no está en el hospital, ya que no hay noticias al respecto. Tal vez puedas preguntar a los médicos». En ese momento, una enfermera entró en la habitación para reprender a una paciente que se había ido sin permiso. Escuchó parte de la conversación y dijo: «Han estado preguntando por ti unas 10 veces al día, interesándose por tu estado. Incluso hay una mujer que está cerca de la habitación queriendo hablar con el médico sobre ti. Pero sinceramente, no estoy segura si ha venido aquí». La señora Mariana se sorprendió ante la revelación y exclamó: «¿Se llama Silvia? Dios mío». Volviéndose hacia su hijo, decidida, dijo: «Voy a buscar a Silvia. Le preguntaré por qué no vino. Quiero verla». Pedro asintió,
y su madre se dirigió a la salida de la habitación con la intención de obtener la respuesta que tanto anhelaba. Sin embargo, la enfermera la detuvo, preocupada: necesita mantener la calma. Su hijo está bien, y la novia de él está cerca. Se recuperará pronto y estará bien. A menos que actúe de manera imprudente. La madre, a pesar de las palabras reconfortantes de la enfermera, no podía contener su ansiedad. Eventos del pasado, ocurridos hace más de 20 años, comenzaron a surgir en sus recuerdos. Ella era una joven que atravesaba un periodo desafiante de su vida y había sido abordada por un hombre rico que acababa de perder a su esposa y a su hijo en un parto difícil. En ese momento, la joven Mariana trabajaba en su empresa, y se desarrolló una relación tumultuosa que terminó en circunstancias complejas. La vida de Mariana estuvo marcada por tragedias, con la pérdida de sus padres y su hermano mayor, lo que la hizo sufrir profundamente. En ese momento de gran dolor, su jefe se le acercó con una solicitud extraordinariamente extraña. Él le dijo: Mariana, sé de las dificultades que has enfrentado, y tú conoces las mías. Tengo una propuesta para ti. Hizo un gesto para que no expresara condolencias y continuó: soy una persona sana, pero me quedé completamente solo después de la muerte de mi hijo. Necesito un hijo que, de alguna manera, pueda reemplazar lo que perdí. Te propongo que seas la madre de mi hijo. ¿Aceptas? Mariana quedó impactada por la solicitud, que le pareció absurda y fuera de toda comprensión. Incluso llegó a considerar que su jefe había enloquecido un poco debido a su profunda frustración. Sin embargo, él estaba completamente serio y la conversación no terminó allí. Al año siguiente, su jefe ofreció una cantidad considerable de dinero a cambio del nacimiento de un hijo. Mariana estaba pasando por una situación financiera desesperada en ese momento. Con la pérdida de sus padres y hermanos en un periodo de 6 meses, se encontraba en soledad y con deudas, especialmente porque los funerales habían sido muy costosos. Sintiéndose sin opciones, aceptó la propuesta. De esta manera, su hija nació, pero Mariana no la vio hasta el momento del parto, como parte de un acuerdo tácito. Ni siquiera la amamantó, albergando la esperanza de que pudiera, de alguna manera, quedarse cerca de su hija. No necesariamente como su madre biológica, pero al menos como una cuidadora. Sin embargo, su jefe había sido claro al afirmar que nunca volvería a ver a su hija y que el secreto de su nacimiento se mantendría para siempre. El nombre del padre de su hija era Tiago, y una vez que el padre de Silvia había fallecido, ya no había necesidad de ocultar la verdad. Silvia, al descubrir la identidad de su madre, tuvo un encuentro bastante difícil con Mariana, quien la sorprendió al revelar que Pedro, de quien ya se había enamorado, era su hermano. Mariana explicó toda la historia a Silvia, incluyendo el hecho de que Pedro no era su hermano de sangre, sino su hijo adoptivo. Mariana lamentó profundamente haber renunciado a un hijo para adoptar a otro, una decisión que la había atormentado durante años, ya que se dio cuenta de que nunca volvería a ver a su hija y eso la angustiaba enormemente. Justo después del nacimiento de mi hijo, enfermé gravemente y fui sometida a una cirugía. Los médicos me dijeron que nunca podría volver a tener hijos. Me sentí desesperada y llegué a considerar el suicidio. Sin embargo, había una mujer a mi lado, una mujer de carácter dudoso, que también dio a luz a un niño el mismo día en que naciste tú. La existencia de ese niño me impidió tomar esa decisión drástica. Más tarde, ella intentó entregar al niño a un orfanato, pero yo lo adopté. Ahora, tienes un hijo con Pedro. Silvia lloraba y se preocupaba de que Pedro se sintiera impactado por la revelación de que el bebé no era suyo. Por eso, evitaba ir a la habitación de Pedro, sintiéndose avergonzada. Sin embargo, su madre intentaba consolarla, diciéndole que Pedro entendería la situación. Explicó que aunque el bebé no era hijo biológico de Pedro, sería criado como si fuera su propio hijo. Además, siendo jóvenes, tendrían la oportunidad de tener hijos juntos en el futuro.
Pedro, quien estaba en el pasillo, escuchó la conversación y sonrió al ver a su madre y a Silvia llegando a un acuerdo. Afirmó que conocía los secretos de ellas, pero eso no le molestaba. Reconoció el cambio en la expresión de Silvia y, con el apoyo de su madre, le aconsejó que dejara de preocuparse. Esa noche, llamó a Silvia y le declaró que no podía imaginar su vida sin ella, independientemente de quién fuera el padre del bebé. La amaba incondicionalmente y quería estar con ella y con el bebé. Silvia expresó sus preocupaciones, pero Pedro la tranquilizó, prometiendo que estarían juntos. Después del nacimiento del hijo de Silvia y la conclusión de sus estudios, se casaron, cumpliendo la promesa hecha. Muchas gracias por seguir esta historia. Espero que hayas disfrutado y encontrado valor en ella. Si te gustó el contenido y quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte cuando lancemos nuevas historias increíbles. También me gustaría invitarte a que dejes tu me gusta en el vídeo. Tu opinión es extremadamente importante para nosotros y nos ayuda a entender qué temas y formatos te gustan más.